Gracias. Oye, Nama Mandiriye, Nama Zuriye, Nama Tamariye, Zoa, Nama Mandiriye, Nama Zuriye, Nama Tamariye, Zoa, Nama Mandiriye, Nama Zuriye, Nama Tamariye, Zoa, Sandeta, Nama Gurube, Nama Budaya, Nama Dharmaya, Nama Gurube, Nama Budaya, Nama Dharma, Nama Gurube. Sandeta, Dan Soketa, Nama, Gentil Bardo, the Gigetuti, the Genti, Sundi Besonang, Dralabaji, Sangitru Baso, Sandeta, Dan Soketa, Nama, Gentil Bardo, the Gigetuti. Nagandi Sandi Besonangi, the Rolobeji, Sangadir Baso, Sunday Chotan, Soki Chonama, and Chobardo, the Gigiatuti, the Gandi Sandi Besonangi, the Rolobeji, Sangadir Baso, Sunday Chotan, Soki Chonama, and Chobardo, the Gigiatuti, the Gandi Sandi Besona, the Rolobeji, Sangadir Baso, Sanchatan Chadawadan, the Waji Yudan, the Badut, the Yada, the Danji Yudan, the Wadut, the Yamebede Wadan Badami, the Wadut. Nerichada nidada watana seme palane parit. Sinchetan chede watane de wati judan de waduti du yada du dan judan de wadut. Du yame bede wadan badami de waduti. Nerichada nidada watana seme palane parit. Sinchetan chede watane de wati judan de waduti du yada du dan. Judan de waduti. Du yame bede wadan badami de waduti. Nerichada ni dada watona se me palane pariuchi. Tatibuki kutu metota andrile sepadi. Sangi sene temeta wadi dragona matila topas. Idam guru randa mandala kam niriatayami. Tatibuki kutu metota andrile linsepadi. Sangi sene temeta wadi dragona matila topas. Idam guru randa mandala kam niriatayami. Tatibuki kutu metota andrile linsepadi. Sangi sene temeta wadi dragona matila topas. Idam guru randa mandalakam niryadayami. Sanchanangi sedaitawa tututu montapadi. Tuki kolokodusu sanchanangi sedaitawa. Tututu montapadi tuki kolokodusu sanchanangi sedaitawa. Tututu montapadi tuki kolokodusu lamaku kansa wasawade tukukun seri wasawa. Dileta se yeba sowade lamadan drevome bajin dila lamaku kansa wasawad. Toko kunsari wasawade dileta se yeba sowade. Lamadan drevome bajin dila lamaku kansa wasawade. Toko kunsari wasawad. Dileta se yeba sowade lamadan drevome bajin dila. Ona si tu pe te iso ke sena so pa e san de chatan ke no pe son kula ta se ta shi jo. So pe ye pe se ne no ngo no pe ke na pe na pa kula ko pa de pa to pa se lo po to pa se ta pe na ni. Ten che tan cha la ko ton pe pe ki ti se pa se la to pe se ta to pe to je pe pe wa de pa te pa te la se se lo. Ye pe son no pa te to de sin sa re si wo po te pe pe sa ni ye po de pa na pa se no pa ne po ko to san. So pe to ye pe ke lu chi da no po te pa re te di ma te te ke le ma te je pe ke cho kan te se pe se. Ndingamane se puedo colote, rite taco taque taque ten, taco te guacho que te quema, y eso de bebé gua. Da la modelo se lo da tiempo de no se me meten en lleva tu cosa para que puedan lo me que son a moseta la secolada. Si suran de resempe, arre de resin, sa sunen su ta chique le pe que te gawa de la axelo da san de dicho champala que da ne wa shwa kunshine. No pasano y sin de tashitale, puntun soparashon, anti dube, da iso que se na sopa y san de chatan que no papesan. Kula da se ta shisho, te pe ye pesele no nungo, te pe kenda kenda pena pa, kula ko pa te pa ta pa se, lo po ta pa se ta pena. Senje tan chala ko tan pepe, ki si se pa se lo to pe se, senta to pe ta chi pepe wa.
De wacha pate la sexelo ya pasando pate todo sin se recibo poco de beber sanin padre pana pasa. No pane poco to sa no pata ya pega luchita no pata barrete ni mate chegale mate chepe. Antes de aparecer en su cámara, se cuenta con los de receta cota que te chocolate, guachuki de gema. Que su voz de bebé guato, shilamo de los excelos, en pachampo de no se me pu. Me dan ya guato casa, pa' que padan lo bomi que son, no moseta la secolodan. Y si lo endurecen, de redrecen, sasune chuta shigelepe. Que te go de lo da san de isha, shampala, que dan ne washa wakunshine. No pensano y siento tashita le, punjun para shu, nanzi tu be, da isa que se nos obai. Tande chodan ganda pape son, kuna ta se ta se ta shijo, tu be yepe se ne dunungon, tu be ganda penapa. Kula go pate pata pase, lu bota pase da benani, se chetan chala go da bebe, iti se pasera da pese. Se ta do peta che pepe wa, te wa che pase, no persona pate do de zin, se resi wapo mo che pepe. Teningi padri pana pase, no pande po kuntu san, no peta yo pega lucidan, no pata warre tini mati, che kele mate che peke che. Ante pele se no se kamale se wato kolote, receta kota ke ten, se kote wachuki digi ma, iki su wo, ten pepe wa. Dashi la modela sexelo, san patempo de no se me permiten en llama de casa, para que puedan lo que son, no se te lo se colodan. Disurandere sempre, redresi. Sasune suta si che le pe, che te go de lo da san, de di sha shampala. Che da ne wa sha kun shine do bazaro gi sin do ta shi de le puntun. So para show, la manto bedre zo za che do bala, tixelo, chodo che do chebo, la manto bedre zo be. Saketu bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, saketu bala, tixelo, chodo keto chiebo. Lama tu bedere zobe zobe, saketu bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, saketu bala, tixelo. Chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, saketu bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, saketu. Tu bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, tixelo. Chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, tixelo, chodo keto chiebo. Lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, tixelo, chodo keto chiebo, lama tu bedere zobe zobe, sangelo, bala, chodo keto chiebo, chamandende mapa madro mala tixelo, tixelo, matare, pamotutare. Didi kuzama ture dana mate dermato ichadare te chamandende mapa madro mala tixelo. Tixelo matare pamotutare, didi kuzama ture dana mate dermato ichadare te chamandende mapa madro mala tixelo. Tixelo matare pamotutare, didi kuzama ture dana mate dermato ichadare te chamandende mapa madro mala tixelo, tixelo matare pamotutare, didi kuzama. Duredana mate dermato ichadare te chamandende mapa madro mala tixelo, tixelo matare pamotutare. Didi kuzuma ture dana mate de mate chalare to chamande de mapa matre mala sexelo matare pamo tutara. Didi kuzuma ture dana mate de mate chalare to chamande de mapa matre mala sexelo matare pamo. Tutare didi kuzuma ture dana mate de mate chalare to susange guru rimpote. Kodo gunda de watempo sabasa kunse tu draposa sawa de so jingela tusu. Chena sababa tasi kwadan sabalu jidruba dindela tu susange guru rimpote. Godogunda deva tempo sabasa kunse du draposa sawa de so jingela tusu chena sababa tasi kwadan. Sabalu jidruba dindela tu susange guru rimpote. Godogunda deva tempo sabasa kunse du draposa sawa de so jingela tusu. Chena sababa tasi kwadan sabalu jidruba dindela tu susange guru rimpote. Godogunda deva tempo Masakunse du darabosan zo wade so jinge la duzu tena sababa tasi wad. Sambalu jidru patinte la duzu sangye guru rinpote koto kunda de wachampos. Masakunse du darabosan zo wade so jinge la duzu tena sababa tasi wad. Sambalu jidru patinte la duzu sangye guru rinpote koto kunda de wachampos. Masakunse du darabosan zo wade so jinge la duzu. Tena sababa tasi wadan sambalu jidru patinte la. Sanje guru rimpote kota kunda de waten posa pasa kunse du draposa to wade su jinje la tusul chena sababa tasi wadan sambalu jidru pa jinje la ba maria lo que es para dharma bala sa preparar campadiam maria lo que es para dharma bala sa preparar campadiam bisbi de be lo que kende ni de shaba
Omar Lokis Bara Dharma Bala Sabar Vararkam Padiyam Pishpi Dupia Loke Kende Nidesha Pablo. Omar Lokis Bara Dharma Bala Sabar Vararkam Padiyam Pishpi Dupia Loke Kende Nidesha. Omaratare Dharma Bala Sabar Vararkam Padiyam Pishpi Dupia Loke Kende Nidesha. Omaratare Dharma Bala Sabar Vararkam Padiyam Pishpi Dupia Loke Kende Nidesha Pablo. Omar Lokis Bara Dharma Bala Sabar Vararkam Padiyam Pishpi Dupia Loke Kende Nidesha. Shabba so I'm thinking Mela Dharma Bala Sabari Barar Kampadiam Pishpi Dupi Aluke Kende Nidesha. Thank you Mela Dharma Bala Sabari Barar Kampadiam Pishpi Dupi Aluke Kende Nidesha. Thank you Mela Dharma Bala Sabari Barar Kampadiam Padiam Pishpi Dupi Aluke Kende Nidesha. Om Guru Rinpoche Dharma Bala Sabari Barar Kampadiam Pishpi Dupi Aluke Kende Nidesha. Tanya Guru Rinpoche Dharma Pala Sabaribara Arkan Padiyam Pispi Dupiya Loke Gende Nide Shapa Barizasa Guru Rinpoche Dharma Pala Sabaribara Arkan Padiyam Pispi Dupiya Loke Gende Nide Shapa Bodhisattva Dharma Pala Sabaribara Arkan Padiyam Pispi Dupiya Loke Gende Nide Bodhisattva Dharma Pala Sabaribara Arkan Padiyam Pispi Dupiya Loke Gende Nide Omadisa Badarma Bola, Silver Arkham, Patiam Pishpi, Dupia, Loke, and the new days. Omadisa Badarma Bola, Silver Arkham, Patiam Pishpi, Dupia, Loke, and the new days. So, Zubadri Sabaison, Zubadri Sabaison, Zubadri Mamma, Manamjita Badama with him and the Bazamana Karma, but Mujita Badama with him and the Bazamana Karma, but Mujita Badama with him and the Bazamana Karma, Mujita Badama with him and the Bazamana Karma. Abarana, Vishodana, Badeso. Chamande Matera Kibaro to Chimpani Basacha was Masango Mechera Barosi Magani Kaneke, Boboni Susurrens and Rete to Watoma Chamala Texel. Yatageto Bagabate, Bakia Baramita, Ridaya Pocket to Chamande Machera Kiparo to Chimpani. Chamande Machera Kiparo to Chimpala Sixelo de Ketan Patuchin. Chandan de Jebotato Poberi Lagendungi, Chabotanga to Separate to Chabotan Tanshin to shoot. The John then there someone about the Jawachoki Nana Kisili no Basu. Yes, again to Sempa Sempa Chambo Boba Charles, want to check a kiparo to Chimpasa Mochapa. Ilana Batisi Boboga Potedana, sorry, Gitan Panapata. Then I say you get us under the Bashari Bug and to Sempa Sempa Chapo Boba Charles, one of the Chemiso. Rigeba Mokara Chera Kiparo to Chimpasa Mochapa Chopado Padita, Cheme Patang. Antu Sempa Sempa Chambo Boba Charles, want to set and the Bashara de Bula de Gichemesa. Charibu rigabo mokala chara ke paru tu chimpa samo chapa chapa dopa veita. Labata chate pumpuga poteta ya zingita. Yada me yesu do so toba tobanis. Sunaya tobani samagin notisin resitu watan tu shetan. Napa shepena bata seri putana cha tobani sitime pama kiepa. Me dizime pama kiepa ma padrima me padrima tandriva me padrima me pa. Angwame pashari putana ta tompa nilasan. Tawame dushme na pasepime nime name shume. Lume jume sume drame rame. Rachame chume to miki kama megi anjikise patome to maripa sepame pam. Ashime gashije patome to. Disin desitu watan go susu watan go batan. Eme yeshame to pome maton to shari putana. Antu sepana la to pome peshishera ke pare tu chimpela. Shidene. Semadri pame shindrame de. Chinche la sendu dene na jen la de peta shindu. Pesa sangye tam che kamakaraki. Pare tu chimpa di la tene. Lana me be yang e. Eso be yang ju tu pesa da na chara ke pare tu chimpa ya rimpa chimpa yang. Lana me be yang mi dampa. Tama. Me be yang du jana da de tanche ra te sewa.
Sewa chebate mitupena sepachate chera que para tu chimpe que me pateta mangate gate para gate. Para sangate budisu sheribu gantu sempa sempa chapateta chera que para tu chimpe la pacha. Nechon de gide se le gente gantu sempa sempa chapo popata resumando le soso chawachine. Lexo lexo rike potete shinto te jite chita kotete pate chito chera que para tu chimpe samola chapata. Dizibesi rango chanden de gide que se gase se den de pachari putan gantu sempa sempa chapo popata sin wan juta. Tanche tane de begote la talata mita mita la magita di se pejenze chanden de ki zumba la to la no batoto chama de machera que para tu chimba ni pase chaba tempa se todo eso. Namola tsexelo tsengela tsexelo chola tsexelo kenula tsexelo. Chomo chera que para tu chimba la tsexelo de que topa si do patu. Dale wan poda ki chera que para tu chimba toma shila. Chigane sempa mitum pecham tansi de pateshintu. Aki yen chara que para tu chimba toma shila shin. Chigane sempa mitum pecham tansi de patuchi me patuchi so wadu. Patise wadu chi gaki yen chi de wachun ki be me pa ki me pa. Shie pa me pa. Eta me pang pa me patra me patate do me to shin de sepa sabe se mana ki tam patara shin. Adero bala chitana wase wa patu cham petan chigane wase du suri. Oh, vaya soba sama yama no para yama sapa no batisa. Dito me baba suto gayo me baba supo gayo me baba dura to me baba. Soba kama susa me sita me rian guru hum. Ha 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 ho. Bagaban sarba tata gata. Pada me muta badi baba mahasa maya sapampe. Oh maya saba sama yama no para yama sapa no batisa dito me baba. Suto gayo me baba supo gayo me baba dura to me baba. Soba kama susa me sita me rian guru hum. Ha 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 ho. Pagaban sabata da tabata me mucha bati samado maya saba samaya. Mando bala ya bal sabata no bati sati do me baba su gaya me baba su gaya me baba no. Sabagama su samati do me Muhammad no maya saba samaya mano bana. Sabata no bati sati do me baba su gaya me baba su gaya me baba no me baba sabagama. Su samati do me Muhammad tata gata bana no. Oh, be masato samaya mano bana masato de no bati sati do me baba su gaya me baba. Subo gaya me baba no me baba sabagama su samati do me Muhammad no. Mame mucha pues don pe masato sama yamando para pasato te no patisa dido me baba su to yo me baba su porque yo me baba no me baba saba kama su sama sita me rian kuru hum ha ho baba ban so pe mama me mucha pues don pe masato sama ya mando para pasato te no patisa dido me baba su to yo me baba su porque yo me baba anora to me baba saba kama su sama sita me rian ha baba pe mama me mucha pues don pe Oma ba oma ba saba oma re keruga sama oma ba keruga sama mano para para no pati sati de baba sudo ga ma baba sabu ga ma baba no re tuma saba kama su sama ti de ma ha de keruga re keruga sama mano para para no pati sati de ma baba sudo ga ma baba sabu ga ma baba no re tuma baba saba kama su sama ti de ma ha de keruga sama de keruga sama mano para no pati sati de ma baba sudo ga ma baba sabu ga ma baba no re tuma saba kama su sama ti de ma ha de keruga sama pit Om. Baba Zumas Gabakala, Sato Samaya, Manula, Sato, no Batisa, the Baba. So the game of Baba Zubuga, Nurama, Sabakamas, Somati, the Hamadu. When some moves of the Lumbensa, Sato Samaya, Manula, Sato, no Batisa, the Baba. So the game of Baba Zubuga, Baba Nurama, Baba Sabakamas, Somati, the Hamadu. When some moves of the Lumbensa, Sato Samaya, Manula, Sato, no Batisa. Dito me baba tu ga me baba su ga me baba no me baba sa ba kama su same. Sito me rian krum ha ba no ben sa me mucho zambe. Oma ba zamu ga bakala chakra si za yume go san tu to baba bara do be. Oma ba zamu ga bakala chakra si za yume go san tu to baba bara do be. Oma ba zamu ga bakala chakra si za yume go san tu to baba bara do be. Oma ba zamu ga bakala chakra si za yume go san tu to baba bara do be. Oma ba zamu ga bakala chakra si za yume go san tu to baba bara do be. Oma ba zamu ga bakala chakra si za yume go san tu to baba bara do be. Oma ba zamu ga bakala chakra Sida Yamego Santos do Baba Barado Bazama Bazamazica Kala Chakra. Sida Yamego Santos do Baba Barado Bazama Bazamazica Bakala Chakra Sida. Amigo Santos do Baba Barado Bazama Bazamazica Bakala Chakra Sida Yamego Santos do Baba Barado. Oma Bazamazica Bakala Chakra Sida Yamego Santos do Baba Barado Bazama Bazamazica Kala Chakra. Sida Yamego Santos do Baba Barado Bagazias Guru. So Anzoba Drisa by Zanzoba. Trisa bata de sam so pa trisa baisa. Oma mara 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 no majida bata ma budi menda basa na karma bara menda jida bata ma budi menda basa na karma bara. Jida bata ma budi menda.
Basangamana, Padisavakarma, Varana, Vishodana, Badisagana, Morana, Masagara, Parasanava, Tatagata Samasam Budayana Masarva, Tatagatevia, Aratevia Sambia Sambudaliana, Maria Velukites Baraya, Padisabaya, Masabaya, Mahakurunikaya, Dandara Dara Diri Diri Duru Duru, Idibade Sale Sale, Brasale Brasale, Kasume Bareli Mili, City Balana, Bona Yeswa, Namorana Masagara Beratana Beragaya, Tatagataya. Arade Sambia Sambudayana Masarva Tatagatevi. Arade Sambia Sambudeliana Maria Valukites Varaya. Bodhisabaya Masabaya Mahakurunikaya. Dam Dara Dara Diri Diri Duru Duru. Idivate Sale Sale Prasale Prasale. Kosume Varele Mili Siti Balana Paneswa. Namorana Dram Sagara Beratana Varagaya. Tatagataya Rate Sambia Sambudayana. Sarva Tatagate Veratevia Sambia Sambudari. Namaria Belukites Varaya Bodhisatpaya. Masabaya Mahakurunikaya Tatam Dara Dara Diri Idibate Sale Sale. Prasale Kusume Varale Mili. Sidivala Nabaneswa. Namo Radadara Masagara Bersana Beragaya Tatagate Rate. Sambia Sambudaya Namasarva Tatagate Veratevia Sambia Sambudelia Namaria. Abelukites Varaya Bodhisatpaya Masabaya. Mahakurunikaya Tatam Dara Dara Diri Diri Duru Duru. Iti Bate Sale Sale. Prasale Kosume Barali Mele Siti Balana Bareso. Namo Radadara Masakara Beratana Beragaya Tatagate Erate. Sambya Sambudaya Namasarva Tatagate Berate Sambya Sambud. Namaria Balukites Varaya Bodhisabaya Masabaya. Mahakurunikaya Tatam Dara Dara Diri Diri Duru Duru. Iti Bate Sale Prasale Kosume Barali Mele Siti Balana Bareso. Namo Radadra Masakara Beratana Beragaya Tatakataya Rate Sambaya Sambudaya. Nama Sarva Tatakate Beratevya Sambaya Sambudaya. Namaria Balukites Varaya Bodhisattvaya Masapaya. Mahakurunikaya Tatam Dara Dara Diri Diri Duru Duru. Iti Bate Sale Prasale. Kosume Parale Mele Siti Balana Banayaso. Namo Radadra Masakara Beratana Beragaya Tatakataya. Arate Sambhya Sambudaya Nama Sarva Tathagate Viratevya Sambhya Sam Namaria Palakites Varaya Bodhisattvaya Masabaya Mahakurunikaya Tatam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti Bate Sale Prasale Kosume Varale Mele Siti Balana Pana Yesu Namo Radadara Masagara Varasana Varagaya Tathagate Arate Sambhya Sambudaya Nama Sarva Tathagate Viratevya Sambhya Sambudaya Namaria Balukites Varaya Bodhisattvaya Masabaya Mahakurunikaya Tadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti Bate Sale Prasale Kosume Parale Mele Siti Valana Bana Yesu Ok, bien, entonces continúo con ayer la enseñanza que di fue para, como dije, meditar en la perfección de la sabiduría con respecto a que las cosas existen, pero no del modo que creemos que existen, con respecto al karma, la impermanencia del yo. Es decir, que el observador no puede percibir que está experimentando los 6 niveles de existencia y el bardo, pero también los demás. Entonces, por lo tanto, generalmente, si se basa en la verdad convencional con respecto inclusive a la compasión, con la base de la compasión no basta para liberarse de los engaños, porque no puede reconocer que se sigue aferrado de algún modo todavía a los agregados, a las visiones del yo. Entonces se necesita la perfección de la sabiduría. ¿Cuál es? Que lo que estoy viendo no existe del modo que crees que existe. Como dije, todos los seres sintientes, el continuo, se está experimentando los 6 niveles de existencia del bardo, que realmente es lo que importa. ¿De qué importa lo externo como tal? Que claro, lo externo es un reflejo, si lo vemos así, es una causa y condición de cómo está la mente, ¿no? Pero también esto es muy confuso. Como he dicho, puedes encontrar una persona que ante la percepción de muchos seres sea, por ejemplo, una modelo que pueda ser muy hermosa para muchos, pero no necesariamente puede tener no necesariamente hay un equilibrio mental, ¿me explico? No necesariamente está libre del yo, no necesariamente en su continuo está libre del yo, no necesariamente está, por ejemplo, libre de las visiones erróneas, ¿sí está claro? O así igual, podemos encontrar una persona que ante la percepción de los seres
puede ser desagradable, no alguien que ante su percepción sea algo muy grato, pero ¿cómo saben si esa persona puede tener estados de liberación, que pueda ser de gran beneficio? Por ejemplo, por los estados mentales que manifiesta. Entonces, en la perfección de la sabiduría no podemos engañarnos, ¿sí me explico? Ni por lo externo, llevándolo a una visión extrema, no es ni mejor ni peor, ni es más grato o menos grato. Este tipo de experiencia está completamente basada en la visión errónea, en el estado burdo, y tendríamos que reconocer esto que estoy mencionando, ¿no? El por qué no existe nada del modo que crees que existe con respecto a los reinos y los seres. Acabo de poner un ejemplo que parece que es muy burdo, pero si es tan burdo, ¿por qué los seres así lo van generando, ¿no? Entre una persona que es grata, otra no la es, ¿por qué lo es? ¿Quién está diciendo que es grato? ¿Quién está diciendo que algo es hermoso y que algo no lo es? ¿Quién? El yo. Entonces no tiene ningún fundamento, ¿no? No hay ningún fundamento, se está pegado a las visiones erróneas. Por eso es tan importante desde lo más burdo reconocer cómo se está percibiendo la realidad. ¿Ok? Pero ahora lo importante, como mencioné, la perfección de la sabiduría, es reconocer cómo surge el sufrimiento en cada reino en el continuo. Eso es lo importante. ¿Para qué? A ver, ¿para qué quiero reconocer el sufrimiento en el continuo? Si no reconozco el sufrimiento en el continuo, tanto de uno mismo, el observador, pero también de los demás, ¿qué es lo que puede pasar? Si no reconoces el sufrimiento por los reinos que se está experimentando, si no reconoces por lo menos a un nivel parcial, que lo estoy diciendo a un nivel parcial, que realmente cuando digo cada instante, se está refiriendo a una causa y condición, a reconocer la causa y condición completa y pesada. No solo se está refiriendo a cada vez que me acuerdo o lo que alcanzo a ver. Eso sería una visión muy parcial. Estás creando una percepción muy parcial de cómo reconocer la causa y condición en ti y en los demás. Por lo tanto, el resultado, ¿cómo será? Si es parcial. Si la visión es completa, ¿cómo será? Si es pesada, ¿cómo será? Entonces es muy importante reconocer estas bases. Bien. ¿De qué depende entonces? Reconocer el sufrimiento, ¿cómo surge? ¿Para qué? Para ya no caer en esas visiones erróneas y depende, y bueno, eso depende de la motivación. Ok, ¿para qué ocupamos entonces la motivación? O sea, ¿para qué la motivación? Bueno, para reconocer, por ejemplo, el karma y podernos liberar del karma, poder reconocer la impermanencia y podernos liberar de la impermanencia Pero el y, antídoto es, aquí entonces la respuesta era es el antídoto. ¿Para qué quiero reconocer el sufrimiento? Pues para conocer el antídoto. ¿Por qué? Porque el antídoto puedo decir que es la compasión, pero la compasión actúa del mismo modo, el entendimiento y el desarrollo del antídoto en cada ser sintiente, convencionalmente. Pues no, no es el mismo. No es el mismo antídoto para un araca que para un preta. No es el mismo antídoto para un animal que un humano. ¿Por qué? Porque está experimentando diferentes aspectos del karma, ¿no? Y más las propiedades y las cualidades, los efectos no son los mismos. Entonces, el antídoto, decir que la compasión es el antídoto, es una visión muy general. En una verdad convencional y más con respecto a la perfección de la sabiduría, ¿cómo vas a dar el antídoto si desconoces el karma que está pasando realmente ese ser sintiente? Solo vas a decir, está sufriendo porque está atrapado en los dos eslabones interpretentes el yo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí o no me explico? No nomás es decir, hay el yo y los tres venenos, pero ¿cómo? ¿Sí me expliqué o no? Es como decir, es como un doctor, convencionalmente, ni modo que llegues a alguien y que le digas, te voy a hacer una tomografía y tienes cáncer o tienes un tumor y ya, nada más le dices con eso y ya, está, ya con eso, se solucionó. ¿Qué necesitas? Pues indagar cómo surgió, ¿no? Cómo surgió, laboratorios, investigación. ¿Para qué? ¿Para qué estás indagando? ¿Para qué llevas ese reconocimiento? darle un mejor tratamiento. Ok, pero eso que pasa con un ser, llega otra persona y padece aparentemente casi de lo mismo, y hasta puede ser que en la misma zona, y el antídoto va a ser el mismo, puede ser similar, ¿no?
pero no puede ser igual porque no sabes también cómo va a reaccionar. No sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Puede ser que necesite más dosis de algo, menos dosis, más terapias de algo, menos, más. ¿Me explico? Entonces, decir que el antídoto es ese procedimiento es una visión muy general, ¿no? Por ejemplo, una vacuna, por eso lo decía, hasta una vacuna. Bueno, ¿para quién y cómo y cuánto tiempo? ¿A qué te estás refiriendo de que es la solución, no? Es algo muy relativo. ¿Por qué es muy relativo? Pues porque está sujeto al karma, ¿no? Y el karma no lo están experimentando del mismo modo los seres. Se puede decir una visión general que están atrapados en el samsara, efectivamente, las visiones erróneas, los dos eslabones, pero ¿cómo? ¿Sí me expliqué? Eso es muy importante, porque al decir cómo, me estoy refiriendo cómo lo están experimentando en la verdad convencional, ¿sí? Porque no es del mismo modo, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, algunos seres experimentan, por ejemplo, algunas situaciones parciales, otros completos, otros pesados, Así es, otros lo experimentan con, como, más con el cuerpo, otros así más es. con la mente, etcétera. ¿Y esto es por qué? Porque es muy importante indagarlo así, desde una verdad convencional y más en la perfección de la señora. ¿Por qué? Porque la palabra sanye en tibetano también significa doctor, realmente. Es el que cura o el que remedia, vamos, el que cura o el que remedia el obstáculo en sí mismo y en los demás, ¿ok? Entonces, sanye significa que aquel que puede reconocer el sufrimiento y el antídoto del sufrimiento, pero no es el mismo. No puede ser el mismo porque si no estarías negando que el karma es el mismo. El karma es el mismo. Y si es el mismo, pues ¿para qué entonces indagar sobre la verdad convencional de los seres sintientes? Pues con uno que sane se sanan todos. No actúa necesariamente así el vacío, ¿me explico? Ni el propio vacío, la interdependencia actúa. Claro, cuando alguien, por ejemplo, se está liberando y alcanza el gozo, claro que por vacío interdependencia va a ayudar a los seres, ¿no? En algún momento, pero no se está diciendo que va a ser en ese momento, no se está diciendo que va a ser inclusive en esa vida. Pueden tardar muchas vidas, pero ¿por qué? Por el karma precisamente que está experimentando cada ser, que ha generado la impermanencia del yo. Entonces, esto de reconocimiento está en tres aspectos, ¿no? Efectivamente, con respecto a la ley del karma, que también esto lo tienes que reconocer con la impermanencia del yo. Lo parcial, lo pesado y lo completo. Lo pesado o lo completo y lo es parcial, completo y lo pesado, ¿no? Y uno tiene que ir reconociendo de entrada esas bases hacia uno y hacia los demás. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo, aparte, si lo vemos por perfección de sabiduría, entonces imagínense, lo que estás viendo, aunque lo puedas detectar, ¿no? Que digas, voy a poner ejemplo, esta persona tiene mal humor y viene de un reino de Naraka, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es una persona muy aversiva, muy conflictiva, puede traer muchas emociones aflictivas de un reino de Naraka, pero en ese mismo instante que lo estás indagando, en ese mismo instante está cambiando, ¿sí me explico? Y si cambia en ese instante, puedes decir, tiene un reino de Naraka. ¿Y cómo sabes que tiene no solo parcial? ¿Cómo sabes? Es que ya veo que es más completo, pero ¿cómo sabes que es pesado? Y que en ese mismo instante se transformó en un karma todavía más pesado, ¿no? De Naraka, ¿no? O de Preta al mismo tiempo. ¿Cómo? Porque el antídoto no es el mismo. Convencionalmente, para un Naraka que un Preta, aunque digamos tener compasión, pero ¿cómo? ¿Cómo es esa compasión que tienes que aplicar? ¿Sí? Entonces, precisamente, y más en la perfección de la sabiduría, tienes que reconocer que lo que ves en ese mismo momento cambia. Está cambiando. De hecho, ya ni siquiera existe de ese modo que crees que existe. Eso que estás viendo es porque la mente se quedó atrapada en el pasado. Si no se liberó el observador del yo, sigue viendo el resultado del pasado. ¿Sí está claro? Al ver lo que se le está presentando, es como seguir diciendo el yo. Ajá, aunque pueda detectar que tiene un karma de Naraka, de Preta, este ser ya sea en cuerpo, en habla, en mente, todavía es como quedarse en la visión del pasado, ¿no? No está en duda que se puede seguir manifestando así, pero en la perfección de la sabiduría lo que tienes que reconocer es la visión actualizada, es decir, en el aquí ahora, cómo está manifestándose la tendencia y dentro de esa tendencia reconocer que aún así sigue cambiando.
está cambiando aún así en este presente. ¿Qué? Pues el karma, la impermanencia del yo. Es decir, no te va a dar el, ¿cómo decirlo? Cuando digo el tiempo, me estoy refiriendo al mérito, ¿no? No puedes seguirlo viendo hacia afuera. ¿Sí me expliqué? Porque sigues engañado. ¿Dónde tienes que reconocer ese estado? Si es que quisieras introducirte a la perfección de la sabiduría, a la mente. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque es lo que viaja más rápido. Es simplemente convencionalmente 360,000 kilómetros por segundo. ¿A qué se refiere? A que solo de ese modo me puedo relacionar con el cambio a nivel burdo, sutil, muy sutil. ¿Sí me explico? Eso es interiorizar. Ya no puedo seguir describiendo la realidad externamente porque quedaría engañado, atado, ¿sí? A las visiones erróneas. Tengo que aprender ahora a reconocer internamente esa experiencia en el estado burdo, sutil, muy sutil, para empezar a reconocer la perfección de la sabiduría. Lo que veo no existe del modo que creo que existe. Existe el karma parcial todavía, el impermanencia, el pesado, el completo y el pesado, pero ¿cómo? Y que está cambiando a su vez cada instante junto con la impermanencia y el yo. ¿Sí está claro? Gurula, entonces serían miles de variantes en un momento. Ah, totalmente. Convencionalmente estamos hablando de algo, ni siquiera un, imagínense, ni siquiera actualmente les diría que se oye muy, pues muy burdo, ¿no? Pero un sistema matricial, que precisamente es lo que han hecho las computadoras para que, por ejemplo, como esto, Zoom, ¿no? Que es un sistema matricial que puede tener un sinnúmero de variables, de conexiones, no es ni siquiera, ¿qué puedo decir? Ni siquiera es el punto 0,0000000, o sea, por millones de eones de lo que es la capacidad de la mente. Es decir, que no puede captar el zoom, aunque se haya concebido en la mente, aunque no puede captar realmente el cambio. ¿Sí me explico? Es como una imagen congelada. Lo que estoy diciendo es que lo que tú estás viendo, que parece que está en movimiento actualizado en ese momento, no es así. Es algo que ya pasó. ¿Sí me expliqué? Es algo que está congelado, está muy lento, muy, muy lento. ¿Por qué creen que en Internet hablan de que se alenta la señal? Porque no está actualizada. ¿Por qué? Porque no se puede, no se puede. Necesitas un servidor que estamos hablando que, pues, ¿quién lo tiene? Muchas veces muy, pues, resulta pues, prácticamente para alguien que lo ocupa muchísimo en empresas, a nivel hasta transnacional posiblemente, pero estamos hablando que aún así lo tiene que actualizar, ¿no? ¿Sí? Y aún así no es la visión correcta, ¿sí está claro? Porque está todavía congelada la imagen. ¿Bien? ¿Ok? ¿Ok? Buenas noches. ¿Ok? Ok. Buenas noches. Ok. Bueno, Entonces, en el karma, ¿por qué hay que reconocer en la perfección de la seguridad el karma, la impermanencia del yo, en este caso el karma parcial, completo y pesado? La perfección de la seguridad se refiere a que a lo que ves ya no existe de ese modo. Ahorita lo empiezo porque se conectó a Alberto en este momento. Ok. Lo que ves no existe ya del modo que existe. ¿Sí está claro? Nuevamente. Lo que ves es un engaño en cuanto a que la ley del karma ya cambió. ¿Sí está claro? Tanto externa como internamente. Por lo tanto, lo que puedas describir es un engaño, porque es muy rápido. Estamos hablando de una experiencia al igual que la luz. La mente es luz. Estamos hablando que lo que estoy diciendo es que una experiencia está cambiando a 360,000 kilómetros por segundo, si a eso es a lo que vamos, desde un estado burdo. ¿Qué tanto puede captar el observador sobre ese cambio? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué tanto puede observar o Sí. captar? Captar. ¿Qué tanto durante esa verdad convencional? Pues depende del practicante, como decías, ¿no? Ayer. Así es, ¿no? Depende y aún así, estaba mencionando ahorita, tú que te dedicas a esa parte, Alberto. A ver, por ejemplo, Internet. ¿Quiénes son los que tienen mejor Internet? A qué estamos refiriéndonos con que tienen mejor Internet? Pues a los que tienen mejor conexión de ancho de banda. Así es, ¿no? Y entonces, y ese ancho de banda, Que el mío realmente, ahorita está horrible. ¿mané?
El mío ¿Vale? ahorita está horrible. Ayer no me Exacto. fui a... Hablando de internet ahorita, me lo están arreglando, por cierto. Hablando de... Salió, ¿no? No, y exacto, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que, o sea, realmente, ¿cuánto puedes captar en ese momento de la realidad? Es muy rápida la velocidad, de hecho. De Así hecho, es, ¿no? entre más rápido, menos cuenta te das. Es más, Así es. creo que cuando es más rápido, en ese aspecto quieres que sea más rápido y no te das cuenta. De muchas cosas, ¿no? De esa realidad. Es más, lo que estaba mencionando ahorita es que la imagen que ves ya pasó, ¿sí o no? Por así Es tengas correcto. el internet más rápido que te imagines, es como una imagen congelada, pero ante esto de que es más rápido, bueno, parece que no pierdes la señal, que estás atento en ese momento, pero realmente sí está pasando así. O sea, por más rápido que tengas el internet que quieras, esa verdad, esa realidad está pasando así, como la estás viendo, como la estás percibiendo. Pues es relativa, ¿no? Porque a ti te veo como con delay, así como con retraso, te detienes y o sea, los otros compañeros te ven más rápido, fluido. Y entonces, Incluso una señal, ¿no? Tarda cierto tiempo para manifestarse en otro, digamos, en otro aparato, en así es, otra ¿no? cuestión. Así es. ¿Y eso qué está diciendo? ¿Qué creen que te esté diciendo? Que no es real. Ok, existe, pero existe cómo, en base al aferramiento, ¿no? Es decir, aunque crees Internet con mucho más capacidad, ¿cuándo vas a conseguir que esto sea en el momento preciso? No hay tal momento preciso porque cada instante está Nunca. cambiando, ¿no? Sí, nunca, nunca, nunca. Entonces, solo es un acercamiento a un aparente estado de la realidad, pero ese estado de la realidad no se puede alcanzar. ¿Por qué? Pues porque está en constante Eh, cambio, ¿no? porque está en constante cambio, sí. ¿No? Entonces, al estar en constante cambio, entonces, ¿qué? Ahora viene la versión de Internet. ¿Cuál? La que sigue, la que sigue, la que sigue, ¿cuándo va a acabar? No, nunca. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la percepción en ese aspecto en que está dado. La percepción en ese aspecto, ¿qué? ¿Cómo se está manifestando? Este, no sé, pues podría decir que, pues como insatisfecha en una parte, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó el Internet en México, se Ujú. tardaba la vida para conectarse, ¿no? Así es, así es, así es. Y fue evolucionando eso y te conectabas más rápido. Y al día de hoy se supone que te conectas más rápido, quieres más y más y Exacto, ¿no? más. Exacto, ¿no? Ahora que se oiga mejor, ahora pues que sí se graba, ahora que también pues que tenga otras situaciones de respaldo, no sé. Entonces todo esto se va volviendo algo, por un lado, que como decía antes, no estoy diciendo que sea algo aflictivo, es de corto alcance en el sentido de que efectivamente puede dar beneficio porque está dando trabajo, está dando posibilidades de conocimiento, eso no está en duda, pero qué tanto va a acercarse al cambio de cómo está surgiendo la realidad? No, lo veo al revés, como que lo aleja, nos aleja de Así es, ¿no? Efectivamente, porque más el engaño, rápido. ¿cuál es? El engaño te hace creer que estás ahí, pero la pregunta, ¿sí estás ahí en esa conexión? ¿Estás realmente ahí o ese es el engaño de creer que estás ahí? Es el engaño de creer que estás ahí, porque digamos que en un estado así, sí, súper burdo, pues se supone que física, se supone que es una reunión que debería ser física, ¿no? Así es, así es, Y como físicamente te reúnes con la gente, eso está simulando que lo estás haciendo, pero no es así. así es, así es. Entonces, claro, para alguien el vehículo Vayayana te diría es una proyección, ¿no?
Se está acercando a Sí, una sí, sí, sí. proyección, lo cual es correcto en el sentido de que la mente está generando esa proyección. Pero ¿qué tanto Sí, estoy alcanza de a ver que acuerdo. esa proyección está cambiando? No existe de ese modo que la estás viendo ahorita. Ni siquiera existe de ese modo. ¿Sí está claro? Simplemente en Internet estamos hablando que una imagen es un conjunto de movimiento de átomos, ¿no? De Ujú. fotones, ¿no? De fotones. Tum, tum, tum. Pero tú crees que lo que estás viendo es real y existe así, y no existe así. Estás viendo un conjunto de fotones en movimiento, ¿sí está claro? Eso es lo que Sí, existe. porque aparte, por ejemplo, ahorita que te estoy viendo a ti, si Ujú. estuviera viéndote en vivo, vería otras cosas. O sea, realmente no te ves como realmente o físico o en vivo te ves, ¿no? Claro, así es, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, se expande un poco más la imagen, se contrae la luz, o sea, La luz, variables. colores, todo eso, sí. Exacto. Entonces, a eso me refiero que de entrada es un acercamiento que tiene utilidad, eso no está en duda, y depende de cada quien cómo lo use, ¿no? Pero, pero sin duda alguna, tampoco se está acercando a la descripción de la realidad, ¿no? Más bien se está alejando porque está creyendo el observador que así es y existe lo que está viendo, ¿no? ¿No creen? Híjole, sí. Sí. ¿No? Está complejo, ¿no? Esto que le diría a alguien se llama espacio curvo. Uy, yo empecé con clase de Dharma y neurociencia. A ver, esto se llama espacio curvo. El espacio curvo es que la luz se refracta, porque el espacio es curvo. Solo estás viendo lo que alcanzas a ver. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Solo estás viendo literal lo que alcanzas a ver. Pero ¿qué es lo que alcanzas a ver? Pues depende del karma que hayas generado, ¿no? Es lo que puedes alcanzar a ver. El mérito, ¿no? Es lo que te está alcanzando para ver esa realidad, pero tampoco esa realidad existe de ese modo. Y eso pasa también cuando, por ejemplo, te vas, por ejemplo, no sé, a un bosque, a una playa, se Ajá. alcanza a apreciar todo lo que hay ahí, Sí, pues, digamos que es para lo que, o sea, lo que te está alcanzando, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera lo ves. totalmente. De hecho, es muy interesante algunas enseñanzas de la base, de la liberación, del aspecto del camino de la liberación, Sakyamuni, ¿no? Dice que todo debes de tomarlo como un espejismo, porque es un engaño. Porque lo que estás viendo es lo que tú quieres ver. ¿Sí me explico? A ver si se entiende esto que estoy diciendo. Lo que tú estás viendo es lo que tú quieres ver, pero eso que estás viendo no existe del modo que crees que existe, Ok. ¿no? Una playa, ¿qué es una playa? Un conjunto de átomos, desde un estado burdo. Que alguien diga que el agua, que el aire, bueno, eso ya son la visión que tiene, digamos, sobre esa realidad. Pero esa realidad tampoco existe de ese modo. En la perfección de la seguridad, claro. En la compasión existe así, porque el observador es el modo en que esa experiencia le hace percibir que no sufre y es feliz, lo cual es correcto en cuanto a una verdad convencional. Pero en la perfección de la seguridad ya no existe esa experiencia así. ¿Sí está claro? Es lo que tú quieres ver o lo que te alcanzó de virtud para lo que quieres ver en esa realidad, pero tampoco existe esa realidad así. Es un espejismo. Cuando decimos que es un espejismo es que es el reflejo de la mente, más no es que exista así, por eso dije un espacio curvo. Si tú dices que es agradable, así va a ser seguramente en cierto modo. Si tú dices que te produce gozo o calma, pues es como, digamos, la señal que mandas convencionalmente al espacio y esta regresa de esa misma naturaleza, que claro, ese es el karma, pero de hecho los satélites, bueno, aquí que estás, ¿cómo operan los satélites? Sí, te mandas una señal y te la regresan. ¿Ya? Sencillo, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué te está diciendo eso? ¿No? ¿Y a poco el satélite cree en el karma y en la impermanencia? O sea, así es la mente, un satélite. Así es, Bueno, así. no. ¿O sí? Bueno, mandas una señal, claro, mandas una señal, ¿no? Recibes y mandas, ¿sí? Pero ¿por qué regresa? Claro, podríamos decir por el karma, pero si alguien no cree en el karma, le diría, llevando esta enseñanza, existen los espacios curvos. El mundo es curvo, el universo es curvo, por eso se regresa esa señal, ¿sí? Sí.
¿Qué es lo curvo? El estado burdo de la mente. Es decir, hasta donde te alcanzó la comprensión de cómo surge esa realidad. ¿Sí? Y se regresa esa visión hacia ti. Si tú dices que eso es hermoso, así va a ser. Si tú dices que eso te conflictúa, te perturba, así va a ser. ¿Sí está claro? Porque tú eres el que está generando esa realidad y tú estás viviendo el resultado de esa realidad. Pero no existe esa realidad de ese modo. ¿Cómo existe? En un estado burdo solo existe como átomo, como energía. En un estado sutil ni siquiera existe el átomo. Existe solo el estado de gozo o de luz, de luminosidad, pero ese no tiene que ver con lo que se está describiendo, ya que ese estado surge internamente. No hay tal playa, no hay lo bueno, no hay lo malo, simplemente hay un estado no sujeto a la materia, y que precisamente puedes reconocer el vacío de los fenómenos. Lo que generes dará un efecto. Lo que pienses generará un efecto y se manifestará. Lo que no pienses en el sentido de no reconocer, también se manifestará porque está surgiendo en la mente. Estás viendo y viviendo lo que estás generando cada instante. ¿Sí? Oye, pero eso está demasiado complejo, ¿no? Porque, demasiado para mí, porque si yo estoy pensando, Ujú, por ejemplo, en alguien o en algo, un familiar, y él ujú, está pensando en mí ujú, de otra manera, con otros pensamientos y otra realidad, ujú. ahí no hay un cruzadero de ida y vuelta. Es como tal vez a las 12 en pico. Es como tal No se vez a las satura, 12 y todos los no se satura, conectores. exacto, no se satura el canal. Exacto, ¿no? Bueno, ¿qué hay? Efectivamente, pues estamos hablando, si lo queremos ver así, de frecuencias, ¿no? Pensamientos. Irradia ese Ajá, pensamiento. ¿Qué hay? Pues una mezcla, efectivamente una mezcla de frecuencias. Esa mezcla de frecuencias que crea. De hecho, ¿qué es una onda? Una onda en física se considera perturbación, por si alguien, lo que ve uno un movimiento de una cresta, una frecuencia, eso es una onda y una onda es perturbación, ¿sí está claro? Es decir, que afecta el ambiente. ¿Qué pasa con los seres? Pues que realmente por eso meditar, morar en calma, para precisamente reconocer cómo estás generando la realidad individual colectiva, es lo que hace que precisamente dejes de generar como frecuencias que perturben, ¿sí me explico? Pensamientos que sí. choquen con los pensamientos de otros seres, ¿sí me explico? Señales como con otros seres, precisamente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no medita, no calma el continuo, no sabe cómo está surgiendo un poco aparentemente esta realidad, modifica esa visión? Pues que simplemente está en choque, ¿no? Hay choques de ondas entre unos seres con otros. Es muy interesante esto que parece muy burdo. A ver, ¿por qué un pez? ¿Han visto los peces en el mar? Sí, Millones sí, sí. y no chocan. ¿Por qué no chocan? Y pueden ir de frente y no chocan. ¿Por qué? Y los humanos, no estoy diciendo que no, no, pero hay quien va en sentido, hasta del mismo sentido y choca, ¿no? Todos chocan, ¿no? O le causa daño Fíjate a que sí, otro. sí, tienes toda la razón, es muy interesante eso. Y sí, ahorita que lo dijiste de morar en calma, pues Ujú. no chocas. ¿No? Pues sí, ¿no? Pero a ver, ayer mencionaba sobre los reinos, ¿no? Que se oye bien obvio, que dije, el humano cree que es obvio ser humano y que posiblemente eso es la visión hasta correcta, somos humanos, el que se debe preservar es el humano. Y No, no, este no, no, pequeño no. detalle, que parece un ejemplo burdo que estoy diciendo de los peces, ¿por qué los peces pueden detectar esto y los humanos no? O sí lo pueden detectar, pero no se dan cuenta cómo, hasta que desarrollan ciertos entendimientos, ¿no? De no dañarse uno al otro. Y se supone que eso lo tiene que entender más rápido. Porque entre los peces que se considera que son de reino animal pueden hacer esto? Mm, pues porque quizá moran más en calma. Pues efectivamente tendríamos que verlo, ¿no? No podemos dar de antemano que cuando se hizo un reino animal es lo más negativo, el karma más negativo. Como dije, estos peces es increíble verlos, si los han visto algunos, alguna experiencia o reportaje. No se les hace, pues en verdad, algo muy de llamar la atención. Cuando hay humanos que los tocan, véanlo en la calle, ¿no?
A lo mejor está familiarizado el humano en lugares con tumultos, pero hay quien se molesta si lo tocas, ¿o no? Sí, O que se siente como más estresado, ¿no? La persona si está rodeado por más personas, un ambiente como mucho sí. más lleno de autos, por ejemplo, tráfico, para un aeropuerto, para un viaje, en un lugar donde quiere estar y hay muchas personas, se incomoda. Entonces, ¿por qué pasa eso? Si se supone que es más evolucionado que un pez, ¿no? Eso es relativo también, no, no, no. O sea, hasta en el reino animal, o sea, pues Claro, también ellos se estresan. hay animales que la verdad la pasan muy bien. Hasta los perros Sí, podría ser viven si uno mejor. va revisando, ¿no? Si uno va- Aparentemente, pues hay perros que tienen casas y hay gente que no vive en una casa, no Así sé, es. Podríamos, ¿no? ambientes. Alguna vez mencioné enseñanzas sobre, bueno, no está en duda que se supone que los reinos superiores tienen la disposición kármica para generar karma positivo, meteoralización, pero ¿por qué un perrito cuando hay catástrofes, hay perritos que ayudan, son una causa y condición para salvar, ¿no? Un Ajá. perrito, a lo mejor ese perrito tiene hasta más mérito que alguien que está robando, que está haciendo acciones negativas, que está causando sufrimiento así a los demás. Ese perrito puede ser mucho de más beneficio que un humano, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? De esa base. Entonces, no podemos dar por certero que lo que vemos así existe, ¿sí está claro? Por eso mismo. Exacto. A eso me estoy refiriendo con no ser engañado, por no ser engañado por lo que vemos a través de los agregados y la conciencia, pero sí existe, ¿sí está claro? O sea, sí existe, pero ¿cómo? ¿Cómo existe? A ver, por ejemplo. Sí existe, pero no existe del modo que creemos que existe, sí estoy de acuerdo, pero Ujú. tu pregunta fue ¿cómo existe realmente? Ajá, bueno, ¿cómo existe la realidad? Mm, la realidad. Bueno, esta realidad convencional que estamos percibiendo es el resultado de las percepciones que tenemos en conjunto todos los seres. ¿Podría decirlo Individual, así? individual y colectivo. Pues, de hecho, es individual primero y sí, puede ser también un resultado colectivo, no está en duda, sí, en una verdad convencional. Eso con respecto a la compasión. Con respecto a la Ajá, sabiduría, sí, pero cuando ya toquemos, cuando se toca perfección de la sabiduría, que es lo que se está haciendo, que es sabiduría, es reconocer que esa experiencia dónde surgió. Ya no surgió externamente, surgió en la mente. así Es es. decir, que lo que ves ya no existe del modo como existe en la compasión. ¿Sí? Es decir, lo que veo fue por el karma que hizo este ser con cuerpo alimente, con la impermanencia del yo. Ya no, en la perfección cerebral ya no existe así. ¿Dónde tienes que indagar eso? En la mente. Es decir, el ser lo generó con pensamientos, con emociones, descripciones a través de los agregados, pero lo que está bien, lo que estamos viendo y cómo lo ve ese ser ya no existe de ese modo. ¿Por qué? Porque el karma está cambiando en la mente cada instante y la impermanencia del yo. Y lo que hay que reconocer es cómo surge el karma en la mente, cómo surge la impermanencia del yo en la mente. ¿Sí? Entonces ya no tendrías tanto que describir hacia afuera, sino Ok. internamente. Ese es el estado sutil que estamos tocando ahorita ya con las enseñanzas, que hay que reconocer. ¿Y cómo lo reconoces? Pues precisamente morando en calma, ¿no? Precisamente, tienes que uno entrenar, irse desapegando a los sagrados para no tanto, se ponen ejemplos y enseñanzas, pero es para irlo reconociendo internamente, ya no tanto externamente, porque no existe así, ¿sí? Sí, digamos que ya no le dé tanta como importancia a lo externo, ¿no? Así Por es. más bonito Sí, o de hecho lo feo. acabo de mencionar, por más feliz, ayer también lo mencioné, por más feliz que nos haga o más sufriente, mencionaba el caso ahorita, ¿no? Que parece muy burdo, ¿no? Una modelo y una persona que pueda tener muchos problemas físicos. Una modelo podría para algunos ser una persona hermosa, pero ¿cómo sabes que esta persona está perturbada? Ignorancia, odio, apego. Y alguien puede decir es algo hermoso,
Y otra persona que tiene problemas físicos, alguien puede decir, es una persona no hermosa, ¿no? Es una persona que no me inspira, por decirlo a algo positivo. ¿Y cómo sabes que esa persona te está dando un entrenamiento sobre el desapego al cuerpo, a los agregados? ¿Cómo sabes que esa persona puede tener hasta cierta realización porque se ha esforzado más que los seres comunes por tener esos obstáculos? Si es que lo queremos ver como un obstáculo. ¿Cómo sabemos que te está dando una mejor visión de lo que uno cree que es hermoso, que te da felicidad y te da gozo? Entonces, realmente en la perfección de la sabiduría, ambos como tal están en el samsara. Al estar en el samsara, es decir, en un yo, realmente no es que ya no podemos basar la visión externamente. Claro que puedes aprender de ambas visiones, algo virtuoso, pero eso sería en la compasión. En la sabiduría eso ya no existe así. Lo que estás viendo es la percepción que surge en la mente y donde hay que reconocerla y agotarla es en la mente. Porque no existe así como la estamos describiendo, ¿sí? ¿Y cómo es que, sí, sí estoy de acuerdo con eso, pero alguna vez habías mencionado que también no podemos descartar esa parte de la compasión, ¿no? O Ah, sea, totalmente, ¿cómo, totalmente. o sea, estoy consciente de que existe convencionalmente y ahí está, ¿no? Y no lo Ujú. puedo, o sea, no es como que lo borre, ¿no? Eso sería No, una, en como la compasión equilibrarlo. existe, sí existe. Como se te está presentando la experiencia, pero ¿por qué se está presentando así? Por causas y condiciones, por la impermanencia, y hay que reconocer que todavía posiblemente puede haber un yo, porque esa experiencia puede ser grata, no grata, puede ser algo que te indiferente, y es lo que mismo te está diciendo que todavía posiblemente está surgiendo de la percepción de un yo. Si surge de la percepción de un yo, es una visión de corto alcance, ¿no? Entonces, eso mismo requiere compasión. La compasión es que ojalá la visión la vaya mejorando para ir resolviendo el yo desde tu propio lado, pero que también ayude a que los demás disuelvan la visión errónea del yo, los obstáculos con respecto al karma, la impermanencia. Entonces necesitamos esa base de la compasión, ¿sí? Y eso es Ok. precisamente no negar la verdad convencional. Lo primero que necesitamos es no negar la verdad convencional y eso es a través de esta base de la compasión. Ahora, en la medida que vamos profundizando en esa base, ¿a qué te está acercando? Ahora es la segunda acumulación, la sabiduría. La sabiduría se está refiriendo a que empieces a reconocer a través, por ejemplo, de las paramitas, acciones de largo alcance, el cultivo de la paciencia, la generosidad, la ética, la moralidad, el esfuerzo gozoso, la concentración, que empieces a reconocer. Y cuando se dice que es de largo alcance, es que pues eso, que va a ser a través del karma, que sigas experimentando la impermanencia del yo, que puedas reconocer dónde surge esa experiencia, en las percepciones, a través de los agregados. ¿En dónde? En el estado burdo, sutil o sutil. Quiere decir que esa sabiduría que te está diciendo, sí existe la verdad convencional, sí existe, pero en la sabiduría ya no existe del modo que crees que existe, porque ¿dónde está surgiendo? En las percepciones, en la mente, en el estado burdo, sutil, muy sutil. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Más claro? Y no estás negando la verdad convencional. ¿Sí está claro? sí, no. En la sabiduría te estás acercando a qué? Ahora a la verdad última. ¿Qué es la verdad última? Que puedo tomar en cuenta lo externo, pero realmente no está existiendo así en la perfección de la sabiduría. ¿Dónde está existiendo? Si existe esa experiencia, ¿dónde existe? La mente. En la mente. Pero ya no existe del modo que crees que existe, en el objeto, en el sujeto, en la experiencia. Porque ¿qué sería eso con respecto a la perfección de la sabiduría? Este, Lo vemos así, sería ignorancia, creer que Así existen. es. Es es una decir, ilusión, ¿no? exacto, si es una ilusión, por lo tanto es una visión de qué? De corto alcance, ¿no? De corto alcance, porque al final, pero pues finalmente es una visión, es una ilusión generada por la misma mente, ¿no? Así es. Entonces, a la que tienes que indagar, ¿a quién es? A la mente, ¿no? A la mente. Esa ilusión ya no existe del modo que crees que existe, ni en el objeto, ni en el sujeto, ni en la experiencia. ¿Dónde existe esa experiencia? En la mente. Por lo tanto, ya no existió del modo que crees que existe. ¿Sí? Sí, desde ahí empieza, ¿no? Porque si yo estoy Así es. pensando que está ocurriendo, que está surgiendo esa realidad aquí,
pues eso no es Así es. cierto, está surgiendo en la mente, ¿no? Así es, ¿no? Que también es como esta señal, ¿no? ¿No? En la compasión te diría existe, pero en la sabiduría no existe del modo que crees que existe, ¿no? ¿Dónde surgió el que se haya hecho todos estos dispositivos, todo esto llamado Zoom, todos estos satélites? ¿Dónde surgió? En la mente, ¿no? La mente, la mente, la Entonces a la mente, la que hay que mente. indagar es a la mente, no al objeto. Exacto. ¿Sí está claro? ¿Y cómo lo vas a empezar a introducirte indagando? Morando en calma, ¿no? Calma se refiere, morar en calma se refiere al medio nivel como, por ejemplo, Vipassana o Shamatha, que es que reconozcas estos pensamientos internos, cómo están surgiendo los pensamientos, las emociones, las percepciones, sin aferrarte a ellas, hasta que descubras dónde están surgiendo, quién las está generando, cómo las estás generando, ¿sí? O sea, podríamos decir que finalmente el origen de todo es la mente, ¿no? Sí, así es. De hecho, el fin de la perfección de la saber es reconocer que todo surge en la mente y no es independiente a la mente, todo es interdependiente a la mente. Entonces, la que hay que indagar es a la mente. No hay por qué indagar al objeto, al sujeto. Inclusive, la verdad convencional nos sirve con respecto a la compasión para, digamos, no volver a caer a esas visiones erróneas, las aflicciones. Pero realmente en algún momento tienes que dejar esa verdad convencional como explicación, porque no existe del modo que crees que existe. La que hay que indagar es en la mente. La mente es una verdad convencional, sí en el estado burdo, en el estado sutil, muy sutil ya no es convencional. Estamos hablando de un estado extraordinario. El estado extraordinario o verdad última, verdad última, o estado de clara luz, se refiere a que sin duda alguna las cosas existen de una forma intangible, luminosa, energía en movimiento. Solo es como, así como podrían existir convencionalmente desde un estado burdo, en un estado sutil, muy sutil, ya ni siquiera hay explicaciones conceptuales. Es una experiencia directa sobre la mente. Bueno, pero esa experiencia está muy, Práctica, 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 práctica. ¿No? La práctica hace al maestro. Práctica. Así como en la escuela entendieron, salieron, pues práctica. Te diría, práctica, práctica, entrenar a la mente 3 minutos al día, 5, 10. Y si alguien diría, bueno, si mejora la motivación, la bichita, la expresión, pues te diría, si vas mejorando con más tiempo convencional, esfuerzo, puede ser que te lleve a un acercamiento, ¿no? En algún momento te va a llevar. Estás creando la causa y condición en el vacío para que así surja. Si no practicas y te quedas en el estado conceptual, lo que va a pasar es que va a tardar mucho más tiempo esa experiencia. Pero si lo comprendes y lo pones en práctica, es decir, por ejemplo, pues meditar, llevar algún entrenamiento, te estás acercando a esa naturaleza sustancialmente. En el vacío tú estás creando esa sustancialidad. ¿De qué? Pues de reconocer el estado de la luminosidad. Y eso es a través de práctica. Ahí sigues generando causas y condiciones que son vacías. Entonces, es vacío porque lo estás llenando de algo, ¿no? ¿A qué? Al continuo, al estado burdo, sutil, muy sutil. Si no lo llenas de virtudes, difícilmente vas a reconocer esa naturaleza. Si no lo llenamos de virtudes y diferentes aspectos entre positivos, negativos, neutros, pues así va a ser también el vacío de esa naturaleza. Confusa, por momentos grata, por momentos ingrata, pero eso está surgiendo del autogenerado del observador. Lo está creando en el vacío, ¿sí está claro? ¿Sí? Entonces nosotros estamos llenando ese vacío de lo que queramos, ¿verdad? De lo que quieras, efectivamente, de lo que quieras. Y ese vacío no se llena, No, porque es vacío. el vacío no es ya algo compuesto y condicionado, es un estado de la mente, inherente a la mente, es luz, no tiene principio ni fin, no está sujeto a un Por eso le cuerpo, no está sujeto a un objeto, a un principio, a un fin. El vacío estamos hablando de un estado sin principio, es luz infinita, por eso Amitabha es luz infinita, es el vacío del gozo, ¿no? No tiene principio ni fin y todo lo estás autogenerando cada instante o generando cada instante. Y va a haber un resultado de ese generado cada instante. Por eso, o
sea que ahí es Entonces, cuando ya dominaste a la mente, cuando ya realmente desde ese vacío ya estás generando todo lo bueno, que... te diría que más que dominar, nadie puede dominar la mente, ni eso que llaman Buda es dominar la mente. Es Bueno, reconocer la naturaleza de la mente, cómo opera la mente, cómo se manifiesta la mente. Controlar la mente nadie puede controlarla, porque es luz infinita. No tiene principio ni tiene fin. Su naturaleza es gozosa, luminosa, pero nadie puede controlar ese estado. Es un estado que no tiene ni principio ni fin. Lo puedes reconocer más bien. Lo puedes reconocer, lo puedes transitar y al transitarlo te puedes hacer uno con esa naturaleza. Es decir, ese es lo que eres inherentemente. Esas tres bases son importantes. Reconocer, ¿ok? ya Reconocer. te Para entendí. eso practicas, precisamente. ¿Para qué? Para Ya te reconocer. estoy Pero medio... no es que se llame compasión ni sabiduría. A nivel burdo es porque así es como lo puede entender el observador. A nivel sutil, solo te está llevando el medio a reconocer. Entonces no importa si eres, por ejemplo, aquí le diría a alguien, los budistas tibetanos creen que es el único camino. Y le diría a alguien, ¿alguien ha practicado aquí budismo Chan? ¿Sabe lo que es el budismo Chan? No, El budismo Chan, por ejemplo, solo basas tus virtudes hacia la fe y la devoción, hacia Amitabha, o hacia Sakyamuni, o hacia Avalokiteshvara. Y solo lo puedes, te refugias en él como imagen, con textos, como, digamos, algo intangible, ¿no? Puede ser como una satsa, una imagen, textos, pero prácticamente como algo intangible. Claro, puede haber un maestro, que ese maestro puede representar esas cualidades, pero también puedes no hacerlo así, ¿no? Y lo menciono ¿por qué? Porque son otros medios hábiles con los cuales también podrías familiarizarse con estas bases de reconocer, experimentarlo, ¿no? Llevar la experiencia y hacerte uno con esa experiencia. Nada más siguiendo cierto tipo de entrenamiento hacia ese Yidam o hacia esa manifestación. Entonces hay muchos medios hábiles, no es nada más decir que hay el budismo tibetano, no, hay budismo hindú, hay y no son iguales, el Chan, el budismo vipassana, ¿ok? El budismo zen, no son de la misma naturaleza, parece que tocan lo mismo, sí, el karma, la impermanencia, el yo, pero tienen diferentes medios hábiles de cómo acercarte a tu propia naturaleza, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? sí, yo, ahorita lo que estabas diciendo de no controlar la mente, que Ujú. al reconocerla en su totalidad, eres parte de esa Reconocimiento. energía, Ujú. de Es parte, ese reconocimiento. inherente. Ujú. Es como decir, igual, es un ejemplo muy, no sé, es muy, muy burdo, pero por ejemplo, es como nuestra madre, que Ujú. nosotros o sea, salimos de ahí, ¿no? Ujú. Surgimos de ahí. Ujú. No podemos decir que nosotros nacimos de la nada, ¿no? No. Ajá. Surgimos de ahí Ujú. y, y no la, o sea, somos parte de eso. Ujú. O sea, la mente, digamos que así lo vi como la mente es como la madre, ¿no? La origen de todo. Sí. De hecho, el sutra se le llama, depende del tipo de medio hábil que uno esté llevando. Generalmente el camino medio no le llaman así, así se le llama en el Tantrayana, ajá, para aquellos que llevan entrenamiento con yidams, con mantras, plegarias, mandalas, iniciaciones, transmisiones. Al sutra se le llama la madre y al tantra se le llama el padre, se le llama el padre. Por si alguien no lo sabía, así es como se conoce realmente en el tantra. ¿Qué quiere decir? El sutra es la madre de donde procedes, vida tras vida. Y se está manifestando en diferentes cuerpos, pero el estado de la mente es el mismo. ¿Cuál? La compasión pura. Eso es el sutra. Sí, Y es claro, decir pero que tu madre es Tara. ¿Me explico? Si lo vemos desde la visión tantrayana, tu madre tiene las cualidades de Tara. La pregunta es si lo puedes reconocer. sí. ¿Está claro? Pero, Pero así como lo pero, reconoces en esa mamá, lo puedes reconocer en todas las mamás.
Porque esa sería la Sí, visión mahayana y tantrayana, ¿sí? sí, estoy de acuerdo que eres parte de todo eso, ¿no? Pero por eso es la mente, ¿no? Por eso la mente, todos somos parte de esa mente. Sí, o sea, partes del padre, la madre, que es sutra, y el padre es tantra. Entonces, la unión que genera la conciencia, y la conciencia es lo que estás experimentando. Es lo que te permite a la conciencia experimentar, ¿no? ¿Ok? Pues la preciada vida, la vida. Y sí, si está surgiendo de entrada convencionalmente surges del padre y la madre, del sutra y el tantra. Ya a niveles de la naturaleza última de la mente, el padre y la madre es tú mismo. Tú mismo eres ese padre y madre también, porque no hay diferencia en esa naturaleza del padre y la madre, son la misma naturaleza mente. Y esa mente nadie la puede poseer, nadie la puede controlar. O sea, es como un rompecabezas, somos como un rompecabezas, o sea, el rompecabezas, o sea, somos parte de todo ese rompecabezas. Te diría, bueno, en estado más que podríamos verlo así, no está en duda, porque puede también diferentes medios hables visiones. Pero te diría que más que un rompecabezas eres un diagrama de árbol. De A salió B y C, de C salió D y E, de E salió F Exacto, y sí, sí, G. sí, Pero sí, sí, hubo una sí. base, ¿me expliqué? Hubo una Sí, base. la mente, Es la mente. la mente, ¿cuál es esa mente? El sutra y el tantra, el padre y la madre. ¿Sí está O sea, claro? Esa es tu todo el naturaleza. árbol. Es un Todo el diagrama, árbol un es diagrama de árbol. ¿Sí está claro? Por eso el árbol body, ¿no? Y lo digo, recuérdenlo, porque el árbol body es eso. Si uno lo ve porque es un árbol, vean un árbol. ¿Qué es un árbol? Y es muy interesante, véanlo. ¿No salen ramas de una misma base? sí. Ese es un diagrama de árbol. De ahí se inspiraron Y, para per- estar y, con y, y, y pertenecen ahí, nunca se van de ahí. ¿De dónde surge esa raíz? De la tierra, sutra. ¿Qué necesitó para germinar? Luz, tantra, la unión del padre y la madre. ¿Sí está claro? Y procede. Si tú mismo eres esa naturaleza. Lo que pasa es que no lo has reconocido. En otras vidas pudiste también convencionalmente, si lo quieres ver así, ya fuiste padre o madre. Si en esta vida no se es así, no quiere decir que no se ha sido en otras vidas o hacia el futuro. Entonces es la misma naturaleza. De hecho, ya lo eres. Una mascota, alguien lo ve como una mascota y no es una mascota. Pudo ser tu hijo de otras vidas. Puede ser tu padre o tu madre de otras vidas. Simplemente se está revirtiendo, se está manifestando la sustancialidad del karma. Y te está diciendo que eres la misma naturaleza, ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo con eso, sí, sí, sí. Pero ahorita que dijiste lo del árbol ya me quedó más claro, sí. Es, Ese era el ejemplo que buscaba, ese era el así ejemplo es. que buscaba. Siempre mediten cuando les recomiendo mucho en karma, en permanencia del yo. Convencionalmente ayuda, le puede ayudar a alguien, que cada quien depende también del karma, ¿no? Hay quien lo puede efectivamente ver de otras formas y tendríamos que ver, ¿no? Pero sí, hay muchos medios hábiles. Pero un diagrama de árbol te va poniendo sobre todo la interdependencia. Cómo si está entrelazado una cosa con otra, una experiencia con otra. Nada está separado de nada, ¿sí? Nada, nada Y está eso es por... la mente, ¿no? La mente es esto. Surgió eso, porque todo es la misma unidad, ¿no? ¿Por qué no está separado de nada? Porque surge en la mente. Y simplemente se está manifestando en diferentes aspectos, tanto convencionales como últimos. Interdependencia pura. Y todos tienen que ver con todo, desde una verdad convencional hasta una verdad última. Porque surgió en la mente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. No, pues ya me volaste la cabeza. Bueno, cuando dice muchas enseñanzas, a Nagarjuna le quitaba la cabeza que si le quitan la cabeza es porque se quitaron eones de obstáculos para alcanzar la perfección de la sabiduría. Entonces, que ojalá que surja la sabiduría y beneficie a muchos. En algún momento se comprenderá más, se llevará a cabo en el continuo y eso mismo llevará al estado de gozo y completa nocidad, ¿no? Ya te está introduciendo cada vez más a ese estado, ¿no? Imagínate que no estuvieras tanto a veces meditando en eso, reconociéndolo, pues va a tardar más vidas, ¿no? O más eones, ¿no? Bien, ¿creen que valga la pena
tomar enseñanza un instante. A que puedes pasar miles de vidas aparentemente en el gozo y la felicidad, y quién sabe si tenga que ver eso con la liberación hacia el No, gozo. no, 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 ¿Quién sabe? no, por supuesto que no. Digo, ya con lo ¿Quién que sabe? explicaste, definitivamente no. Pero ahora mantener ese estado y a lo que me lleva ese estado es que también digo, bueno, ¿en en qué momento me salí de ahí? ¿O nos salimos de ahí? En el momento que no te acordaste del diagrama de árbol. Otra En el vez. momento que la gente se quiere ir de parranda. Te creíste que la playa era la playa, que el objeto era el objeto, la experiencia era la experiencia. Y se perdió el diagrama, ¿no? Se perdió el diagrama de árbol, ¿no? Volverlo a Pero, reconocer. pero, Reconocerlo, irlo reconociendo. Como dije, son 3 bases. En verdad, apúntenlo, si no, grábenselo, sé lo que les digo. Reconocer, experiencia directa, o sea, tener la experiencia y que se haga uno esa experiencia. Esas 3 bases, imagínense lo que estoy diciendo, lo llevan los más elevados en prácticas de Mahamudra, Dzogchen, que son el camino más rápido. Esta base la puedes practicar en el día. ¿Para qué practicas? no, ¿Para qué tomas Dharma? ¿Para qué tomas entrenamientos? Para reconocer, ¿sí? Y más en la perfección de la sabiduría. La experiencia directa, nadie te lo está contando. Tomas la enseñanza, la estás comprendiendo y tú mismo estás teniendo una experiencia, ¿o no? Nadie puede vivir esa experiencia por ti en una verdad convencional, ni externa ni interna. Y el tercero, ¿cuál es? ¿Para qué es? Para que puedas hacerte uno con esa naturaleza, es decir, que puedas reconocer que surge en la mente, qué es la mente, cómo se manifiesta la mente, cuál es el estado de la mente, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? No la que uno cree, ¿no? O la que ¿me alguien los podrías dice, repetir, por favor? ¿sí? Entonces, uno es el reconocimiento, que esto lo puedo seguir dando en otras enseñanzas porque hay varios puntos que ayudan a mejorar el reconocimiento. Ahorita lo estoy mencionando y estoy en base a lo que estoy dando ahorita. Uno es reconocer el reconocimiento, el segundo es la experiencia directa, ajá, ajá, y el tercero es la unión con la naturaleza de la mente, ¿no? Es lo que te va a llevar al vacío, la interdependencia, y reconocer la propia naturaleza de la mente más rápido. Para eso estás entrenando, para eso tomas Dharma. Claro, por eso les digo, depende del tipo de enseñanza y entrenamiento. Esto que estoy diciendo, esta base es de la perfección de la sabiduría, que quede claro. Esto no lo diría alguien en la compasión. ¿Por qué? Porque se está introduciendo, está empezando a familiarizarse con el karma, la impermanencia del yo. Lo que estoy diciendo, esta base es para aquellos que están llevando perfección de sabiduría. Quiere decir el camino rápido, al reconocer el vacío y la interdependencia de los fenómenos. Todo surge en la mente y nadie es independiente a la mente. ¿Para qué estoy entrenando? Para reconocer la experiencia directa y la unión, la unión hacia el estado de la mente. Para eso estoy entrenando. Entonces, cuando digo eso, ya no es tanto decir, claro, la base es la motivación, sigue siendo la motivación, la bodhicitta, la inspiración, pero aquí ya no estoy diciendo la motivación, ¿sí está claro? Ese ya tendría que haber estado. La motivación es para qué sigues tomando enseñanza, para qué sigues entrenando, pues para reconocer, para tener la experiencia directa y para hacerte uno con la naturaleza de la mente. Para eso estás entrenando, nada más para eso. Lo demás ya es lo que el yo podría estar diciendo, para que esto sea el karma positivo, para que esto me vaya bien, para que esto no, para que sufra. Eso ya es precisamente distracción de los puntos que, por cierto, me falta tocar. He tocado dualidad, aferramiento, excitación mental, la devoción al gurú y me falta la exhaustación de los conceptos, ¿no? Me falta tocar exhaustación de los conceptos, que de hecho, digo, los puntos que acabo de mencionar, todos tienen que ver, todos por una interdependencia y con esta base más también. Pero, por ejemplo, el último que falta, que es la exhaustación de los conceptos, es que puedes saber Dharma, reconocer, ¿no? Puedes tomar muchos libros, entrenamientos, pero ¿de qué sirve si no lo pones en práctica? Si no tienes la experiencia directa, ¿de qué sirve? No te va a llevar a No, un de buen nada. resultado. No te va a llevar, ¿no? No te va a llevar a un buen resultado. Te lo puedes jugar, es de corto alcance y te puede hasta confundir y crear más sufrimiento o visiones erróneas. Y una vez que vas reconociendo, entendiendo y teniendo que es parte de la experiencia directa, ¿ahora qué? ¿Para qué? Pues eso te va a hacer uno con la naturaleza de la mente. Es decir, lo que sí eres inherentemente,
no lo que crees que eres o deberías de ser. Por eso hay una lucha en los seres. Los seres luchan creyendo que tienen que ser algo o alguien. No tienes que ser algo o alguien porque ya lo eres. Solo falta que lo reconozcas. ¿Sí? La misma Eres, experiencia te va alejando de los conceptos y te va así uniendo a es. la naturaleza, a la Entonces tienes mente, que ¿no? agotar los conceptos. Este punto último para la perfección de la sabiduría con respecto al karma, la impermanencia al yo, poderlo desarrollar, hasta la verdad última es exhaustar también este punto de los conceptos. ¿Cómo lo vas a hacer? En base a este reconocimiento del método, para qué lo estás llevando a cabo, la experiencia directa y la exhaustación de los conceptos es lo que te lleva a la unión de a la unión de la mente. Ya no puedo estar hablando solo de la palabra karma. En algún momento hasta debo de dejar meditar en el karma. ¿Sí me explico? Tengo más bien que tener una experiencia directa sobre el karma. No solo externa, sino interna. ¿Está claro esto que estoy mencionando? Es decir, Sí. los pensamientos, las emociones, las descripciones. Tengo que tener una experiencia directa sobre eso, interna. No tanto lo que algo me dice o alguien, pero claro, hasta que no pueda hacerlo por mí mismo, ¿qué requiero? Entrenamiento, tomar enseñanza que me guíe para ir reconociendo ese estado. Y ese estado vas a tener una experiencia directa sobre esa base, burda, sutil, muy, muy sutil. Eso va a ir exhaustando los conceptos. Por eso el Sutra del Corazón dice hasta que vayas a la otra orilla, ¿no? Que se refiere a que hasta el Dharma hay que dejarlo, pero se refiere al Dharma conceptual, más no está diciendo al Dharma de la naturaleza de la mente. Tu naturaleza es gozosa, luminosa, esa no puedes dejarla porque esa es tu naturaleza. Lo que sí tienes que dejar es el estado conceptual, ¿no? Esto es karma, esto es impermanencia, esto es yo. Eso te va a servir para irte al último estado. ¿Cuál es? La mente, ¿no? Y hacerte uno con esa misma naturaleza, porque tú eres esa naturaleza, mente. ¿Sí? ¿Qué va a Sí. llevar a eso? Practicar. Practicar diferentes medios hábiles, meditar, tomar enseñanza, transmisiones, métodos, iniciaciones que puedan ir ayudando a acelerar esa comprensión, precisamente. Comprensión para que se vuelva una experiencia directa, reconocer, tener experiencia directa y exhaustar precisamente los conceptos. No puedo decir que es el karma, no puedo decir que es meditar siquiera en ese estado. Es una experiencia directa. Y esa experiencia directa ya está libre de conceptos, de imputaciones. Por lo tanto, te estás acercando posiblemente a una experiencia sutil y muy, muy sutil de la mente. Y esa es tu propia naturaleza. Esa sí es una naturaleza inherente. ¿Sí? ¿Bien? Estas bases tendrías que reconocerlo hacia ti, que sería en renuncia, y hacia los demás sería el camino medio. Tienes que reconocer estas bases también de los demás, ¿no? Lleven el método que lleven, tradición espiritual, medio hábil, ¿no? ¿Cuál? Pues también reconocer que tengan su experiencia directa y que ojalá se hagan uno con esa naturaleza. Es como decirle a alguien, si cree en Dios, ojalá lo reconozca, que tenga una experiencia directa sobre Dios y que se haga uno con Dios. ¿No te haría feliz eso? Pues el ser dejaría de sufrir, ¿no? Viviría en el estado de gozo, inconmensurable. Igual un cristiano, un musulmán, ¿no? Un mormón, un budista. Entonces, ese es en el reconocimiento, este punto que estoy diciendo que sí exhausta los conceptos, es, por ejemplo, el reconocimiento de una visión no sectaria. Ujú. Ya explicaré estos puntos para quien quiera. Cuando digo explicar es que medios hables que te sigan ayudando para precisamente reconocer, ¿sí? Que, pues la naturaleza de la mente, ¿no? Una visión no sectaria. No es nada más lo que a mí me pueda llevar hacia el gozo y la felicidad, es también lo que pueda llevar al gozo a los demás, a los demás. No importa que no practiquen estos medios hábiles, que también ellos puedan vivir el gozo y la felicidad. Si no, estarías negando tu propia naturaleza bondadosa, compasiva, sabia, ¿sí? Bien. Sí. Ahí es de hecho donde reafirmarás cada vez más la motivación, la buchita y la aspiración, pero no a un nivel burdo, a un estado ya más sutil y muy, muy sutil, pero libre de conceptos. Ya es una motivación bodichita que es la motivación extraordinaria, la bodichita extraordinaria y la aspiración extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que está en el estado sutil, muy, muy sutil. Ya no lo estoy trabajando externamente, lo estoy trabajando internamente. Ajá. Medito en ello,
intento llevarlo a cabo como experiencia directa y estoy reconociendo dónde está surgiendo, en el estado sutil y muy sutil. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Paz? Bien. ¿Tranquilidad? ¿Gozo? Bueno, ¿no? Hay enseñanzas así que digo, no, escúchala, 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 escúchala. No le imputes si está bien, mal, entendiste o no. Simplemente escúchala, escúchala, escúchala. Y posiblemente se va desatando la semilla en ti desde diferentes estados de la mente. Y simplemente cuando menos te lo esperas vas a meditar en silencio, en puro silencio. Y ese silencio interno te va a llevar a hacerte uno, a ir reconociendo, atendiendo a la experiencia directa y hasta exhaustar los conceptos y te va a dar y te vas a hacer uno con esa propia naturaleza. De hecho, para eso son esos retiros de 1 año, 2, 3, los que se supone lo hacen. Precisamente para eso, pero si no lo puedes hacer continuo, intenta cada día 3 minutos, 5, 10, y te puedes gradualmente ir acercando a ese estado, ¿no? Bien. Cuando al menos te des cuenta convencionalmente ya puedes llevar 3 meses consecutivos de meditación de 3 minutos, 10. Vas a ver el efecto que te va generando. Te va a ir generando reconocimientos que comúnmente no vas a encontrar afuera, los vas a encontrar internamente. ¿Sí? Por eso sí se requiere práctica. ¿Me explico? Práctica, práctica. El Buda es Buda porque practicó, no fue porque ya estaba iluminado, ¿no? No, no, no. Tuvo que reconocer esa naturaleza. Era un humano, que hay muchas tradiciones y manifestaciones, hubo Avalokiteshvara, hubo ya llegó iluminado. Bueno, hay diferentes explicaciones y medios hábiles, pero lo que sí podemos hacer es practicar. La práctica te va a generar gozo, te va a reconocer experiencias directas que no tuviste por qué ya llevar externamente. Si no la generas externamente, ya no tienes necesidad de atarte al karma, a la impermanencia al yo. Ya no hay necesidad de atarse al karma. Es decir, no tienes por qué volver a aferrarte a las experiencias ni positivas, ni negativas, ni neutras. ¿Para qué? No tienen sentido. ¿Sí? Ay, esto me lo voy a poner cada vez que me aferre, porque Ahí pone, así como mantra, en una hojota, ¿no? Ahí lo puedes decir en alto. No tiene sentido hacer las acciones externas. Las que hay que trabajar son las internas, los pensamientos, las emociones, reconocerlas. Cuando digo experiencia directa es no negarlas, están pasando, mira, está viendo esas experiencias, sensaciones. Ahora deja que se exhauste, no las refuerces, deja que pasen como un torrente. Deja que pase el río y solitas se van a acabar, solitas se van a exhaustar. ¿Sí está claro? Eso es perfección de sabiduría. En cambio, cuando no hay perfección, será ese que dice, hago lo que pienso, lo que siento, y necesariamente tengo que hacer lo que pienso, digo y hago, porque es lo que me va a dar la felicidad. No. No, creo que no. Se va a acabar, eso te va a agotar, te va a crear obstáculos. A veces puede ser que salga, pero muchas veces no, y ahora ya lo tienes y ni así eres feliz. Entonces te va a generar más insatisfacción y más visiones erróneas. Entonces, por eso, en compasión te diría, ok, hasta que lo aprendas, pues si quieres seguirlo haciendo, tú entiéndelo. Pero la perfección de la sabiduría ya no tienes la necesidad de hacerlo externamente. Te está acelerando la comprensión interna. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Bien. Creo que vale la pena, ¿no? Escuchar enseñanza, ¿no? Porque cuando menos te lo esperas, así, creía, pensaba, creía, ¿no? Así, a la mente así de, ¿no? Parlanchina, ¿no? Así, déjala que deambule, pero no seguiré nada de lo que me dices, nada, porque es completamente sufriente, ¿no? Y ya lo has hecho miles de vidas y ni así se ha sido feliz. Ya lo has hecho miles de vidas y te ha causado también muchos obstáculos a ti y a los demás. ¿Para qué seguir lo que piensas, dices y haces? Más bien déjalo, reconócelo, déjalo que transite. Tienes experiencia interna, y vas a ver cómo no te atas al karma. El karma que generas en ese estado es sutil, muy sutil, es más rápido de purificar. En cambio, alguien que genera la acción ya con las 3 puertas,
ya prácticamente ya completó el karma. Ya se completó el karma una y otra vez y se va volviendo pesado. Ya se fregó. Entonces, ya no hay ni cómo, ni el camión de basura se quiere llevar todo. Entonces, ya no alcanzó, ya no alcanzó. Entonces, no es suficiente todo lo que pueda haber del sector de sanitación, ¿no? De todo lo que es para sanitizar y no va a alcanzar en el mundo. Entonces, más bien ya no hay que seguir. Lo que pienso, nos dice eso. ¿Bien? Es A eso cierto. le llaman silenciar, ¿no? Pero cuando digo por eso lo mencioné, ¿no? Silenciar no es que no pasen los pensamientos, las emociones, no, al contrario. Silenciar es no atarte a los pensamientos, las emociones, las descripciones, porque eso es lo que te está perturbando. Aunque sean muy aparentemente gozosos, virtuosos, posiblemente te puede estar atando. Ah, claro, esto en cuanto a devoción al gurú tendríamos que verlo. Lo estoy mencionando en cuanto a camino medio. En devoción al gurú es otro asunto. No, a ver, visualizo que me apostro miles de veces al maestro raíz. Eso no te puede crear sufrimiento, ¿no? Ni lo puedes reconocer, lo puedes tener, seguir internamente esa experiencia directa y ver hasta dónde te lleva, ¿no? A ver hasta dónde me lleva eso. Pueden tomar días, convencionalmente, eones, vidas, puede ser, pero lo que importa es tener una visión fija en la virtud. Eso es lo importante. Cuando digo reconocer, tener una experiencia directa y que se exhauste o que te haga uno con la naturaleza de la mente, tener realmente, estar fijo en la virtud, ¿no? Estar fijo en la virtud se refiere a que te des cuenta para qué estás haciendo eso. ¿Para qué estás haciendo eso? Que sí, le puedes seguir diciendo motivación, bodhicitta, aspiración, sí, pero en la perfección de la figura ya no es tanto decir, renombrar motivación, porque se vuelve conceptual, ¿me explico? Bodhicitta, aspiración. Estamos diciendo el qué, a qué te va a llevar ese estado. ¿A qué? A reconocer a la experiencia directa, pero interna, y eso mismo va a exhaustar o te va a hacer uno con la naturaleza, simplemente. ¿Ok? ¿Bien? Exhaustar, tienes razón, eso es liberarse gradualmente. Uh-huh. Uh-huh. Exhaustar es no reforzar, ¿ok? No reforzar. Nadie puede, por eso cuando dijiste controlar, no puedes controlar los pensamientos ni las emociones. Puedes más bien reconocerlos, puedes transitarlos o tener una experiencia, pero lo importante ahora ahí es desaferrarse. ¿Cuál es? No seguirlos. Déjalos que solitos se agoten a sí mismos. Es como un disco rayado, ¿no? Es así es como están en estado puro esos pensamientos. Va a seguir una y otra vez las sensaciones, las emociones, que hay que dejar que se exhauste. ¿Qué quiere decir? Hasta que simplemente ese pensamiento se agote por sí mismo, las emociones. ¿Cómo? Lo reconozco, no es que no le haga caso, pero no lo sigo, que es diferente. No lo sigo. Al no seguirlo va a ir perdiendo fuerza. Porque ¿quién lo está generando? La mente. Entonces, ¿dónde está la mente? Al no reforzarlo, vas a ir reconociendo dónde está la mente, cómo surge la mente, cómo genera la mente las experiencias. En una verdad convencional y en un estado último. Es decir, ya no tangible, en un estado sutil o muy sutil. ¿Bien? ¿Ok? ¿Ok? Dejamos 3 minutos para meditar. Un poco para que se pueda uno permear de las semillas de la enseñanza y, digamos, fructifique, si no en este momento, en algún momento. En algún momento fructificará de ese modo, simplemente por escuchar, en este momento, sí, no está en duda, quererlo comprender, por quererlo llevar así. Posiblemente va a surgir así, por la sustancialidad del karma que surge en la mente, ¿no? Los recipientes se están llenando de esa virtud. Y así va a suceder en el estado sutil, muy sutil en algún momento. ¿Ok? 3 minutos, meditamos a través del mantra Om Ahum, respectivamente, las 3 puertas, y dejemos que toda experiencia se manifieste externa e interna, sobre todo la interna. Pensamientos, emociones, descripciones, no luchen con ello, manténganse un poquito como
aceptando las semillas en cuanto a la enseñanza que pueda fructificar del mejor modo para ti y para los seres, para los reinos. En el continuo, en el estado burdo, sutil, no sutil. Disolviendo esos 3 puntos en la altura del pecho, en el chakra del corazón, como el sol y la luna. Reconoce que no eres lo que eres, no eres recipiente, solo eres energía en movimiento, átomos, a lo sumo, energía. Todos los seres también son eso. No existen del modo que crees que existen, ni tú mismo. Solo eres un estado de la mente, o la mente misma. Luz, energía en movimiento. No poseemos nada, no controlamos nada, no sabemos nada. Vimos las palmas, que significa que te hagas con esa naturaleza uno, tanto convencional en un estado último, y que también todos los seres puedan hacerlo así, que se puedan reconocer, transitar o experimentar y completar ese estado de la naturaleza de la mente en sí mismo lo antes posible, gozosa, completamente luminosa. En ese estado regocíjate por llevar y tomar enseñanza que en algún instante una pequeña instrucción te puede llevar a eones de gozo y felicidad, a ti y a los demás, a reconocer algún estado hacia el gozo y la luminosidad. Por eso no podemos minimizar ningún instante de ninguna experiencia. Y especialmente en el Dharma nos puede dar la posibilidad de algo que estábamos buscando en eones de vidas, clarificarlo, potencializarlo, desarrollarlo no solo para uno de los demás. Dedico y me regocijo por tomar un instante de ese entrenamiento, un pequeño instante, que ojalá también los demás así lo puedan experimentar. Karera bagara jenga mandi benda de wama loko wene, chare se wanten tindi tena, timala, so wede. Tani ne yese yeba lama tete te ganta maba moten tindi tola, timala, so wede, shushe. Tani ne yese yeba lama tete te ganta maba moten tindi tola, timala, so wede, shushe. Tani ne yese yeba lama tete te ganta maba moten tindi tola, timala, so wede. Tutu tati na wade wade zike paseda paseda, rubada sedo shano shado. Tutu tati na wade wade zike paseda, rubada sedo shato shado. Tutu tati na wade wade zike paseda, rubada sedo shano shado. Mi me se wade jan jan rere mi gembo ambata betando bomba lo yotse sang wada la tike pesu kusaka bana. Mi me se wade jan jan rere mi gembo ambata betando bomba lo yotse sang wada la tike. Mi me se wade jan jan rere mi gembo ambata betando bomba lo yotse sang wada la tike. Mi me se wade jan jan rere mi gembo ambata betando bomba lo yotse sang wada la tike. Mi me se wade jan jan rere mi gembo ambata betando bomba lo yotse sang wada la tike pe. Tuke zaka palom sandra pe chala so wade mi me se wade jan jan. Ndre me gembo ambata betando bomba lo yotse sang wada la tike pe so ke zaka palom.
Bime se wede zan zan sidri me kien pe wan po zan pe. Lobo malo yo se san weda ga te ke pe so kien sa kapalop sandra pe. Shala so wade. Gan tu jen so rimpo te ma ke panan ke tu te ke wan namba ne bandi gona gonde ne para sho. Gan tu jen so rimpo te ma ke panan ke tu te ke wan namba ne bandi gona gonde ne para sho. Gan tu jen so rimpo te ma ke panan ke tu te ke wan namba ne bandi gona gonde ne para sho. Anzo bobo jo to kana so no maro. Onzo Padre Sabesa, Onzo Padre Moya Sama Samaya Sato Samari Ombe Sato Samaya Oma 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 Bazamazuka Kala Chakra Si Chakra Oma Bazamazuka Kala Chakra Si Onzo Padre Sabesa, Oma Oma Rama Gita Pada Mabudi Mendo Sama Karma Ujita Pada Mabudi Mendo Sama Karma Ujita Pada Mabudi Mendo Sama Karma Abarana Vishodana Bade So. Ok, quien guste puede hacer dedicación final. Namorra Nadra, Masagara Bertana Baragaya, Tatagata Yarate, Sambasambade, Namasarva, Tatagate Berate, Sambasambade, Namaria Balukites, Varaya Bodhisataya, Masapaya, Mahagurunikaya, Dandara Dara Diri Diri, Duru Iti Vate, Sale, Sale, Prasale, Prasale, Consume, Barale Melese, Valana, Plana Yesua, Namorra Nadra, Masagara Bertana Baragaya. Tatagata yarate sambasambudaya. Nama sarva tatagate verate vyasambasambudaya. Nama arya balukite svaraya bodhisattvaya masapaya. Mahaguru nikaya tatam dara dara diri diri. Duru duru iti bate sale sale prasale prasale. Kosume baralimele sede bala nabana yuzwa namora nadra. Namasagara viratana baragaya tatagata yarate sambasambudaya. Nama sarva tatagate vyarate vyasambasambudaya. Nama arya balikite svaraya bodhisattvaya masapaya. Mahaguru nikaya tatam dara dara diri diri duru duru. Iti bate sale sale prasale prasale. Kosume baralimele sede bala nabana namora nadra masagara viratana baragaya. Tatagate rate samasambudaya namasarva tatagate verate vyasambasambudaya. Namaria Balukides Baraya Bodhisattvaya Masapaya Mahaguru Nikaitanam Dara Dara Diri 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 Divate Sale Sale Prasale Kusume Kusume Namorana Drama Sakara Baratana Baragaya Tatagate Rate Sambasambudaya. Namasarva Tatagate Verate Vyasambasambudaya. Namaria Balukides Baraya Bodhisattvaya Masapaya Mahaguru Nikaitanam Dara Dara Diri 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 Ite bate sale prasale kusume parale medisiti valana parezo. Namo ratnatra masakara perazana paragaya tatagate rate sambya samudaya nama sarva tatagate. Paradebya sambya samudaya nama arya balukite svaraya bodhisattvaya. Masabaya mahakurinigaya tatam dara dara diri 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 ite bate sale. Prasale kusume parale medisiti valana parezo. Namo ratnatra masakara perazana paragaya. Tatagate Sambasambade Namasarva, Tatagate Beratibia Sambasambade. Namaria Balukides Baraya Budhisabaya, Masabaya Makurinigate, Dara Dara Diri Diri Duru. Idibate Sale, Prasale, Kusume. Barely Menesi de Bala, Nobonis, Namaranadra, Masakara, Beratana Baraka. Tatagate Sambasambade Namasarva, Tatagate Beratibia Sambasambade. Namaria Balukides Baraya Budhisabaya, Masabaya Makurinigate, Dara Dara Diri Duru. Iti bate sale, prasale, kusume. Barele mele sidi bala, no bane zuga namorana drama sagara, prasana baraka. Tatagate rate samasambate namasarva, tatagate verate veasambasambate. Namaria bulukite baraya pati sabaya masabaya. Mahaguru nikata dam dara, diri, duru. Iti bate sale, prasale. Kusume, barele mele sidi bala, nabana yesu. Ok, para los que sigan tomando enseñanza los siguientes días o posiblemente más tiempo, semanas, meses, esta base que mencioné hoy la voy a seguir tocando para tener diferentes medios hábiles, reconocer, transitar o la experiencia directa y hacerse uno con esa naturaleza. Hay diferentes medios hábiles, cómo hacer ese reconocimiento, cómo reconocer la experiencia o transitar durante la experiencia directa a través del estado burdo, sutil y muy sutil y hacerse uno con esa naturaleza, ¿ok? Para que lo recuerden, para que cualquier enseñanza voy a seguir tocando muchos aspectos de estos
de estas tres bases con respecto a la perfección de la sabiduría de todo surge en la mente y nada es independiente de la mente, para irse acercando cada vez más al vacío y la interferencia para aquellos que quieran seguir practicando, entrenando con esas enseñanzas. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Buenas noches a todos. Tashit Deleg. ¿O hay alguna pregunta? ¿Bien? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Tashit Deleg. Gracias, Tenzin. Tashit Deleg. Godu Deleg. Que los sueños sigan cultivando la visión correcta del camino y cada instante. Y esto beneficia a muchos seres hasta el logro último y completa la misión. ¿Ok? Ustedes mismos. Tashit Deleg. ¿Ok? Pues descansen. Tashit Deleg, Tashit Deleg. Godu Deleg. A todos descansen. Tashit Deleg. Buenas noches. Gracias, Buenas Tenzin. noches a todos.